Buenas, esta es la segunda parte de genéricos constraints en Go a partir de la versión 1.18 que salió en 2022. Seguimos entonces con el tema de la presentación de casos. Ya hemos visto dos casos en la parte 1. Si no llegaron a ver ese video, pueden hacer clic acá en el link y ver esa primera parte para entender a qué me refiero cuando hablo de genéricos y constraints. En este caso vamos a seguir directo con la parte práctica. Entonces, vamos a ver un caso más bastante particular utilizando genéricos y constraint de la librería estándar de Go. Primero vamos a ver un ejemplo de código que no utiliza genéricos. Vamos a ver la lógica principal de esto. Supongamos que queremos implementar funciones que lo que hagan sea validar si dos elementos, sea cual fueren los elementos, son iguales. Entonces hago una función que se llama isEqual y también una función que se llama el mínimo y me calcula el mínimo entre dos números o entre dos cadenas de caracteres. En ese caso, en base al orden alfabético, las estaría ordenando. ¿Ok? Fíjense que si queremos hacer esto de manera sin genéricos, es decir, desde una versión anterior a la 1.18 de Go hasta antes del 2022, podríamos llegar a ver muchas cosas similares a estas. Una función que por reutilización de código y no hacer muchas funciones, quizás isEqual para cada uno de los datos que tenemos, generamos un isEqual donde acepta cualquier tipo de dato de entrada, ¿no? En este caso vemos acá de tipo interface. Hacemos luego un type switch y luego hacemos las comparaciones. Si es un entero, comparamos los dos enteros. Fíjense acá que la b también termina siendo casteada, ¿ok? A un entero para que el compilador no nos tire error y acá estemos comparando entero con entero, ¿ok? Y si es un string, acá estamos comparando string con string. Hacemos un casteo de la variable llamada b y acá hacemos la comparación. En cualquier otro caso, que lo que ingrese no sea ni int ni string, vamos a estar teniendo un retorno false. En este caso, a modo de ejemplo, se hizo simplificadamente así, ¿no? Podría ser quizás que escale un error, lo más idóneo, pero en este caso, por simplicidad, supongamos que por defecto nos dice no son iguales, ¿ok? Por otro lado, tenemos la función mínimo que hace lo mismo. Primero hace un type switch y valida si la variable a es de tipo int, entonces a la variable b también la casteo como de tipo int y hago una comparación entre dos tipos de datos que son iguales, ¿ok? Y si es un string, lo mismo. Y si no, retorno nulo. Fíjense, ¿por qué retorno nulo? Porque esta función mínima, fíjense, retorna una interfase. ¿Por qué? Porque me ingresan interfaces a la función y yo luego retorno en esta función el elemento que termina siendo el mínimo entre estos dos. Y acá, como está declarado de tipo interface, esta función termina retornando tipo interface. Que como hemos visto, esto no es lo idóneo por el principio de especialización, que de nuevo, si no lo llegaron a ver en la parte 1, les recomiendo que vayan a verlo. Les dejo el link por acá arriba para que revisen a qué me refiero con el principio de especialización que se estaría faltando en este caso. Entonces, bien, vamos a ver un ejemplo entonces de lo mismo que teníamos antes, pero con genéricos y constraints. Fíjense lo siguiente. Por empezar, a simple vista, es menos código. ¿Okay? Fíjense lo que era todo este tipo de texto, todo lo que ocupaba un type switch versus usar genéricos de tipo constraints. Acá tenemos dos tipos de constraints, fíjense. Dos constraints comparables y un constraint llamado order. La librería estándar les dio estos nombres. Ahora vamos a ver en el código a qué se refieren estos. Pero fíjense que acá simplemente llamo a la función, dinámicamente la función va a detectar los tipos de datos que estamos enviando aquí. Entonces, cuando llamo a la función isEqual, mi declaración de genérico en este caso toma el tipo de dato que, dependiendo del tipo de dato que sea el que yo esté mandando aquí, ¿no? En este caso es un entero. Y me retorna, bueno, en este caso un booleano. Pero fíjense ahora la función mínimo ya no retorna una interface, sino que recibe dos parámetros de tipo genérico llamado t y retorna lo mismo, ese mismo genérico de tipo t, que está con un constraint definido de que deben ser variables ordenables, ordenadas. Vamos a ver ahora cuáles son estos tipos de datos en Go. Y fíjense que para ello hacemos directamente, no hay ningún switch type ni nada por el estilo, ni type assertions, ni casteos, ni nada. Simplemente hacemos la comparación entre si un valor es menor al otro y retornamos una cosa u otra. Y el main, fíjense, termina quedando muy simple. Vayamos al código
el código que les mostraba hace un momento con los constraints que dije que eran de la librería estándar. Si vamos a este constraint, interface constraint, fíjense cómo está definido. Dice que todos aquellos datos que son de tipo de enteros son de tipo float, o todos aquellos tipos y subtipos de tipo string. Si vamos a la definición de integer, fíjense que a su vez hay un anidamiento acá de interfaces constraints. A su vez, la interfaz constraint de integer incluye otras dos interfaces constraint, ¿no? Entonces seguimos teniendo un anidamiento, los números con signo y sin signos. Fíjense, los de signo son las variables int, esta sí de toda la vida. Estos tipos y subtipos por este chirimbolito. De nuevo, si no saben lo que son estos simbolitos, en la parte 1 de mi video explico lo que son. Y luego acá tenemos los unsigned, son todos aquellos tipos de datos de Go, de la librería estándar, que tienen la letra U adelante. Volvemos para atrás. Esto hace a que si yo utilizo este constraint, el compilador aquí me deje hacer directamente la comparación entre estos dos parámetros que me ingresan a la función, sin tener que hacer un type switch ni nada por el estilo. Si yo acá pusiera otro tipo de dato, otro tipo de constraint, supongamos sign, fíjense que como sign es algo más restrictivo incluso de lo que estábamos usando. Si recuerdan el alineamiento que teníamos de interfaces constraint, también podemos seguir haciendo una comparación sobre ese tipo de datos sign, que son estos. Ahora bien, volvemos como estaba antes. ¿Qué es este tipo de constraint que tenemos acá? Tipo de genérico constraint que tenemos acá. No está dentro del paquete constraints, sino que está definido en otro lugar. ¿Por qué razón lo hicieron así? Desconozco. La forma en la que está escrito esta también es bastante particular, pero consideren que esto es una interface constraint. De hecho, acá aclara que esta interfaz debe ser usada solo como un constraint de tipo de parámetros. Entonces es una interface constraint, solamente que está estructurada un poco diferente a los demás. Tengan en cuenta esto, pueden utilizar este interface constraint cada vez que quieran hacer una comparación, ya sea igual o distinto de entre dos elementos, y el compilador los va a dejar utilizar. ¿Qué sucede si usamos el otro constraint que está abajo? Fíjense que también con este tipo de datos internamente, con este anidamiento de constraint que tenemos, también se puede hacer este tipo de chequeo de igualdad. Sin embargo, bueno, si aquí utilizáramos, por ejemplo, any, algo genérico, como vimos que no está tan bueno utilizar indiscriminadamente, ya en este caso nos dice el compilador, no va a funcionar, este programa no va a compilar, directamente nos dice no se pueden comparar tipos inesperados, ¿no? Yo no sé lo que va a venir acá al ser de tipo any, entonces por ende no puedo hacer de manera directa esta comparación. Fíjense que de ahí también viene la importancia de la especificación, ¿no? En algunos casos de ejemplo como estos, por ejemplo. Este es otro caso particular de ejemplo que me gustaría presentar. Son structs más genéricos. Los voy a presentar este caso en dos partes. Una primera parte directamente sin genéricos. Va a haber dos alternativas y luego voy a mostrar alternativas con genéricos. También dos alternativas. Ahora vamos a ver las dos formas sin genéricos. Tenemos una a la izquierda donde definimos una estructura de datos, llamémosla container, esto es a modo de ejemplo didáctico. Tenemos luego en la función main que inicializamos ese struct container con un valor. Como en este caso que vemos acá, estamos utilizando algo de tipo interface. Acá podemos tener cualquier tipo de valor, valga la redundancia, como valor del campo value. Acá en este caso cargamos un string, luego tenemos dos containers y supongamos que luego queremos hacer algo, procesar esos valores. Para ello necesitamos hacer un casteo de esos valores, un type assertion primero y después con el valor transformado a tipo int, hacer lo que querramos hacer. Lo mismo ocurre si es de tipo string. Y ahí recién podemos operar sobre el valor con todo lo que implica un valor de tipo string, ¿no? Porque un valor en crudo, si yo utilizara el tipo value en crudo, que es de tipo interface como está definido aquí, esto no tiene ninguna funcionalidad intrínseca por sí misma, ¿no? Podríamos decir es una interface en blanco. Necesito yo darle forma a esa interface de alguna manera para poder hacer algo con ese valor. Entonces, el caso de la izquierda no sé si está tan bueno en ese sentido, porque se hace bastante verbose con los type assertion. Pero fíjense el caso de la derecha, este caso evita los type assertions por lo menos, pero hay aquí una duplicación de lógica, podríamos decir, donde se decide hacer un container por cada tipo de datos que se va a contener, uno para
un container de ints, otro para un container de strings, y fíjense que acá abajo terminamos teniendo, por un lado usamos el int container, por el otro el string container. No nos hace falta hacer los type assertion, sabemos que el int container tiene valores internamente que están tipados y son de tipo int, y acá están tipados y son de tipo string. Pero bueno, nos queda esto como una duplicación, en este caso algorítmica podríamos decir, que con genéricos lo podemos simplificar y unificar. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? En este caso, si usamos genéricos, hay dos maneras. Podríamos decir, bueno, agrego un genérico ahora de tipo any. Nuevamente vemos aquí lo que en principio no es muy recomendable hacer. Y abrimos la puerta a que este contenedor pueda almacenar cualquier tipo de datos. Independientemente de que nuestro dominio del problema quizás necesite un contenedor solo de enteros y de strings, pero definimos un contenedor con la puerta abierta hacia cualquier tipo de datos. Entonces aquí definimos un contenedor que almacena enteros, este almacena strings y luego directamente los valores aquí en tiempo de ejecución se va a estar fuertemente tipando y el tipo value va a ser de tipo integer y en el caso del string, un string, valga la redundancia. Y ahora tenemos un caso con genéricos y constraints, donde reducimos un poco más cuáles son los tipos de datos que vamos a almacenar dentro de este container. También pensemos que a nivel mantenibilidad quizás de nuestro código podría ser recomendable tener explícito el código en sí mismo, aclarar cuáles son los datos esperados que este container espera almacenar para hacer uno u otro proceso. Como les digo, esto depende mucho del dominio de problema que estemos manejando. En general, si podemos especificar, especifiquemos. Nuestro dominio de problema va a usar solo estos tres tipos de datos, reduzcamos el scope del problema a estos tres tipos de datos. Y el desarrollador que viene después a mantener este código sabe que este contenedor fue pensado para estos tres tipos de datos. Fíjense que, de nuevo, acá tenemos lo mismo, fuertemente tipados. Estamos acá inicializando un contenedor con un valor de tipo float64 y un contenedor con un tipo de dato genérico de tipo string con el valor hello. Es muy similar al main que tenemos aquí a la izquierda, simplemente más específico siguiendo el principio de especialización siempre que se pueda. Algo a destacar aquí del código que tenemos es que esta es una constraint interface personalizable. Como les había dicho, esto podemos construir tantas como necesitemos y como deseemos, y con las combinaciones o anidamientos de interface constraints de acuerdo vayamos necesitando por nuestro dominio del problema, ¿no? Entonces, volvemos a nuestra presentación. Como les mencionaba hoy, el caso de la izquierda, con any, siempre que pueda evitarse, evitémoslo. Si nuestro dominio del problema es más acotado, acotémoslo. Y vayamos en lo posible por la alternativa 2 para ser más específicos, porque tengamos en cuenta que al ser más específico estamos documentando, podríamos decir entre comillas, nuestro código. Y si bien utilizamos genéricos, estamos comunicando a los demás desarrolladores que van a leer este código que este container prevé recibir estos tres tipos de datos y no cualquier cosa. Que al menos en su diseño inicial este contenedor va a ser para estos tres tipos de datos, independientemente de que esté usando genéricos, perfecto, pero con un dominio acotado. En este caso de la izquierda es un any. Vienen luego desarrolladores y dicen, este contenedor puedo utilizarlo para almacenar lo que yo quiero. Puede comenzar a mutar este contenedor a cosas que quizás el día de mañana no están tan buenas y que, como dejamos la puerta abierta aquí, porque no estamos explicitando de ninguna manera un dominio acotado acá en este problema, en un futuro puede mutar hacia cualquier lado este contenedor. Tengamos en cuenta eso. Bien, ahora vamos a ver la conclusión de los genéricos y constraints, que es más o menos lo que vimos durante esta primera parte y este video que es la segunda parte. En la primera parte vimos funciones con genéricos, la función más básica con una interfaz. En este caso era una interfaz que definía o acotaba el dominio del genérico que teníamos definido aquí, y eso era lo que esperábamos que ingrese como parámetro. Eso estaba en la parte 1 de esta serie de videos. También en la parte 1 estaba las interfaces con genéricos, pero en este caso con constraints. En este caso aquí no teníamos una interfaz común y corriente como estamos acostumbrados, sino que utilizábamos los constraints que trae la librería estándar de Go. En este caso de la librería estándar, podría ser una que nosotros definamos personalizadamente, ¿no? Y ahora, en esta segunda parte, vimos funciones con genéricos constraints,
donde utilizábamos estos constraints de la librería estándar, en este caso para una función. Y por último, vimos un caso de un struct con genéricos constraints. Como que fuimos probando diferentes tipos de combinaciones posibles. El primer ejemplo era sin constraint, el segundo era con constraint y con interfaces, el tercero con funciones y con constraints, y la última structs con genéricos constraints, ¿no? Vimos de todo un poco, si bien puede haber obviamente aquí más casos y de distintas combinaciones, por así decirlo, de distintas abstracciones del lenguaje, más genéricos y más constraints. Pero creo que los básicos, y para darles un pantallazo, esto les puede ser de mucha utilidad, al menos como puntapié inicial, como la punta del iceberg de todo lo que pueden llegar a construir con este tipo de abstracción. Y bien, ahora pasamos a una reflexión final que me parece muy importante remarcarla. También pueden tomarla como un consejo profesional. Me parece que hay que tener en cuenta que los lenguajes de programación que utilizamos, en este caso es Go, todos los lenguajes evolucionan, ¿no? Para ir dándonos mejores herramientas para escribir código más limpio y más eficiente, ¿no? Es al menos esas las intenciones que tienen los desarrolladores, los que mantienen un lenguaje de programación y van sacando con el tiempo diferentes versiones, ¿no? Un lenguaje inicia en sus primeras etapas quizás con muchas abstracciones que no soporta, por ende, código fuente que se escribe con una versión anticuada de un lenguaje de programación posiblemente sea menos limpio porque se tienen que hacer muchos workarounds por ciertas abstracciones de la programación que el lenguaje en sí aún no soporta, no ha sido incorporado y que quizás en un futuro venga, como en este caso el tema de los genéricos. Volvemos rápidamente sobre este ejemplo que habíamos visto del caso 4 y quiero remarcar algo, que este código, si bien huele raro a día de hoy por la versión actual moderna que existe de Go que tiene el soporte de genéricos, tengamos en cuenta que desde el 2022 para atrás, es decir, versiones menores a la 1.18 de Go, no existía, no soportaba el tema de genéricos. Por ende, puede haber mucho código dando vuelta escrito en Go que tenga este tipo de approach, donde se use mucho interface, se use mucho duplicación de estructuras de datos por el tema de que aún no existía ese concepto abstracto de genéricos, ¿no? Que se tengan muchos type assertion, que se tengan muchos type switch, y puede ser algo esperable. Lo ideal es justamente actualizar este código antiguo con el que podemos encontrarnos y actualizarlo y traerlo a la realidad y posibilidades actuales que permiten las versiones más modernas del lenguaje. Aquí digo, los lenguajes en su evolución buscan ser retrocompatibles por lo general, ¿no? Por lo que un programador podría seguir haciendo las cosas de la misma manera aún con versiones modernas del lenguaje. Entonces, quizás nuestro proyecto, como les decía, puede estar utilizando la última versión de Go a día de hoy, pero puede seguir utilizando maneras de programar sin genéricos, utilizando las viejas estructuras que están desde los inicios del lenguaje, que son las interfaces. Entonces, estar utilizando la última versión del lenguaje no es una garantía para decir estamos utilizando las mejores prácticas y estamos utilizando toda la potencia que el lenguaje nos brinda con las mejores prácticas. Si los que hacemos el código no estamos al tanto de lo nuevo que va permitiendo el mismo en sus versiones más nuevas. Si seguimos haciendo las cosas como lo aprendimos en un primer comienzo originalmente, si venimos hace varios años trabajando con Go, vamos a, como grafico aquí en las imágenes, vamos a estar teniendo en las actualizaciones de Go herramientas cada vez más específicas para determinadas tareas, herramientas más abstractas, pero sin embargo nosotros que arrancamos hace muchos años en el lenguaje, podemos llegar a seguir utilizando siempre, aquí utilizo la analogía del martillo como una herramienta muy simple, ¿no? El martillo debe ser una de las primeras herramientas que el ser humano creó, ¿no? Entonces supongamos que las primeras versiones de Go de entrada ya traía el martillo, ¿no? En su versión 1. Pero con el tiempo se fueron creando herramientas mucho más complejas. El lenguaje va creando herramientas mucho más complejas para que las utilicemos, para hacernos la vida más simple. Pero si nosotros no estamos al tanto de eso, seguiremos tratando de utilizar el martillo para todo. Nosotros mismos estaremos quizás renegando o sufriendo un lenguaje, pero quizás el problema está en nosotros de que estamos utilizando maneras anticuadas de utilizarlo. Así que estemos muy atentos con eso. Let's not lose our cool. Then we're no better than the machine.
me voy a poner el disfraz para la ocasión. No nos casemos con nada. También es otra recomendación que puedo darles. Hoy tenemos la abstracción de los genéricos, el día de mañana no sé qué abstracción puede venir que quizás sea superadora a este concepto de genéricos. Entonces, hoy aprendimos a utilizar una herramienta nueva, está perfecto, la utilizamos siempre que se pueda y consideremos que sea la herramienta correcta. El día de mañana en versiones nuevas veremos si es la mejor herramienta o tenemos otra en nuestra caja de herramientas que es mejor. Yo creo que en las versiones posteriores de Go se vienen cosas muy interesantes. Fíjense lo siguiente, aquí en esta página nos va mencionando todas aquellas versiones que fueron saliendo de Go. Actualmente la más reciente es la 1.23, la última versión estable. Fíjense que Go incita a que se utilice constantemente versiones nuevas de su lenguaje. Fíjense que yendo 2 versiones atrás, la que tiene más de un año de antigüedad, directamente dice que su soporte ya finalizó. Es decir, no tienen versiones muy antiguas con un soporte extendido. Pasan más de un año y ya dejan de darle soporte a esa versión. Entonces tienen esa filosofía de incitar constantemente a la actualización de las últimas versiones. Entonces no es simplemente entrar a nuestro proyecto, modificar el Go mod y utilizar la versión 1.23, 24, 38, sino ver qué funcionalidades nuevas estamos agregando con esas nuevas versiones y qué es lo que podemos ajustar en nuestro código en base a eso. Otra particularidad de Go es que cada 6 meses, al menos desde sus inicios, sacan versiones nuevas. Este año sacaron en febrero y en agosto. Generalmente lo hacen siempre febrero, agosto, febrero, agosto. Si vemos aquí el historial, siempre es febrero, agosto. Cada 6 meses. Entonces, la próxima va a ser en febrero del año que viene, la versión 1.24, y vamos a ver qué novedades son las que trae la versión 1.24, qué cosas de las que veníamos haciendo antes ahora no están tan buenas. Así que estén atentos que posiblemente, llegado el momento, publique algún video al respecto. Así que eso fue todo por este tema de genéricos y constraint de Go. Al final con un par de conclusiones y consejos profesionales que podrían servirles. También voy a intentar aplicarlo yo mismo. Reconozco que no siempre me mantengo al detalle, al día con todo lo que se viene discutiendo en las últimas versiones de Go y para las futuras versiones de Go, pero está bueno que se arme una comunidad en la que podamos conversar, podamos debatir sobre estas nuevas funcionalidades que está interesante levantar la mano y remarcarlas. Así que sin más, espero que les haya servido este video. No olviden que pueden suscribirse al canal para siguientes temas que puedo estar presentando. Próximamente estoy preparando más material. Me lleva bastante tiempo preparar cada uno de estos materiales y presentarlos de la manera en que intento hacerlo. Así que sin más, entonces, si se pueden suscribir, le pueden dar like, me ayudan un montón y hasta el próximo video.